¿Qué tal? Mucho gusto de estar en este Festival Gabo de Medellín. Ha empezado hoy y he tenido el gusto de asistir, supongo que como todos vosotros, a un montón de proyectos que son súper inspiradores, súper interesantes para hablar de presente y futuro de la profesión. Y precisamente por eso, para nosotros es un gran honor estar aquí con vosotros, recién venidos desde Barcelona, para compartiros lo que es el proyecto de Playground. El título de esta charla es el mismo que nuestro lema como medio de comunicación, Like, Share and Do, y precisamente lo que queríamos era hacer un pequeño repaso de lo que es la historia del medio, cómo funcionamos, cuáles son nuestros principios editoriales a través de este eslogan. Como sabéis, en el periodismo digital, las dos principales unidades de medida que hay sobre el engagement, sobre la relación con la audiencia, son este like y este share. Es decir, la primera interacción que la gente hace con un medio de comunicación es ese like y ese compartir. Sin embargo, una de las principales inquietudes que tienen o tenemos hoy la mayoría de los medios de comunicación digitales es cómo ir un paso más allá, cómo convertir en acción o en accionabilidad aquella información que compartimos. De hecho, este DO, que hoy es esta accionabilidad, que hoy es una piedra angular muy importante dentro de nuestro proyecto, surgió precisamente por demanda de la audiencia, como quien dice, ¿no? Es decir, ante una serie de informaciones, de reportajes que compartíamos y que publicábamos, mucha audiencia, mucho público, muchos de nuestros lectores nos preguntaban, ¿y ahora qué podemos hacer? Y de ahí precisamente surgió el DO y surgió esa accionabilidad. Yo quería hablaros de este proyecto a través de tres casos más o menos populares o más o menos de éxito en los últimos meses. Aquí os quería enseñar un vídeo de un proyecto, pero antes de nada os quería poner en contexto de cómo surgió esta historia, que surgió a partir de la relación del periodismo y otras cosas. Os pongo en contexto. En Barcelona, un conflicto más o menos recurrente dentro de la ciudad es el tema de los manteros. Los manteros es el término con el que se alude o se refiere a aquellos migrantes que llegados a la ciudad se encuentran con un callejón sin salida, por así decirlo, ¿no? Es decir, para tener papeles y tener una correcta integración dentro de la ciudadanía, necesitan trabajo y para tener ese trabajo necesitan papeles, ¿no? Entonces, esto supone una serie de problemas políticos internos dentro de la ciudad, porque de un lado la gente, los políticos, las asociaciones que quieren ayudar y contribuir más a la correcta integración de estas personas se encuentran con un problema legal evidente, ¿no? Y de otro lado, pues hay unos tipos de comerciantes o de instituciones políticas o de partidos políticos que están oponiendo inconveniente a estos manteros, cuya principal actividad es la venta ambulante dentro de la calle. Entonces, un día, para dar continuidad a esta conversación, una de nuestras reporteras asistió a una sesión del sindicato de manteros, es decir, la organización alrededor de la cual se organizan estos migrantes, y de ahí salió este proyecto Top Manta. Si podemos ver el vídeo. Hola, me llamo Aziz, tengo 34 años, soy mantero, que significa vendedor ambulante.
Hace poco me he convertido en diseñador de moda y puede dentro de poco me verás desfilando como un modelo por una pasarela. Deja que te cuente, seguro te interesará, porque voy a hablar de ti. Hace 10 años llegué a Barcelona, en patera. Tiempo después, la policía me detuvo, me encerró en un CIE y fui deportado a Senegal. Así que volví a intentarlo. Volví en patera por segunda vez. En mi país yo era sastre, pero me encontré con que no podía hacerlo en España. Para trabajar me pedían los papeles, y para tener los papeles me pedían un contrato de trabajo, así que no me dejaban con ninguna opción para vivir. Entonces vi a los manteros por primera vez. Eran chicos oscuros como yo. Iban corriendo por la calle con grandes bolsas. Huían de la policía. Me dije que nunca voy a hacer esto. Pasé 8 meses sin trabajo, hasta que un mantero me ayudó. Él me enseñó a sobrevivir con la venta ambulante. Me enseñó la dignidad de este trabajo. Así descubrí el movimiento Top Manta. Hace 15 años que los manteros seguimos unidos y manteniendo lucha por los derechos humanos. Eso a pesar de que la policía nos persigue, a pesar de que los políticos nos utilizan y los medios nos criminalizan. A pesar de sobrevivir con 200 euros al mes si hay suerte. ¿Cómo lo hacemos? Muchos nos lo preguntan. Los mismos que piensan que venimos aquí sin nada, con las manos vacías, incluso con la mente vacía. La realidad es que tenemos muchas ideas y tenemos muchas riquezas. Tenemos todo lo que nos enseñaron nuestros padres y abuelos. El valor de la generosidad, el amor por la tierra en la que vivimos y por la gente que vive en ella. Y también tenemos ideas, y ahí es donde apareces tú. Hace poco hemos lanzado nuestra propia marca, la marca Top Manta. Enseguida nos dimos cuenta de que habíamos hecho una gran idea. De pronto, la gente que nos ignoraba o rechazaba nos tenía admiración. Los medios querían entrevistarnos. Los diseñadores querían conocernos. Todo el mundo se mostraba sorprendido. Era como si de repente existiéramos y cayéramos bien. ¿Qué había cambiado? 2 cosas. Primero se descubrió de que no somos solamente inmigrantes ilegales, sino que somos individuos creativos con ideas y ambición como tú. Segundo, empezamos a hablar el lenguaje del capitalismo. Acabamos de hacer una línea entera de moda, en la que pronto se hablará. Ropa legal, hecha por gente ilegal. Esta vez, ninguna multinacional utilizará la imagen de los chicos de la calle para transmitir la rebeldía o la autenticidad. Esta vez, los chicos de la calle utilizaremos la moda para impulsar nuestra lucha con beneficio colectivo. Al fin y al cabo, la pasarela y la calle tienen algo en común. Nunca dejaremos de seguir caminando hacia adelante. Si eres Top Manta, eres top. Este proyecto tenía una particularidad. Como podéis ver, por un lado es un reportaje, es decir, en el sentido de que vamos con ellos y contamos ese proyecto en el que están trabajando y lo impulsamos, pero no solo eso, sino que cuando estábamos trabajando con esta historia nos planteábamos, ¿es suficiente si simplemente contamos lo que están haciendo y ya está? Entonces, a partir de esta duda que teníamos y de las conversaciones con ellos,
se nos ocurrió que podíamos ir más allá y podíamos además impulsar su proyecto, podíamos ayudarles con la campaña, con la dirección de arte, con la narrativa del proyecto. Y aquí nos encontramos con varias particularidades más, ¿no? Es decir, cómo conseguimos desbloquear uno de los principales problemas que tiene el reporterismo hoy en día, ¿no? Es decir, que es cómo convertir en una historia global, cómo convertir y cómo hacer llegar a una audiencia global un contenido tan local como pueda ser, ¿no? Y al mismo tiempo, hilando con ese do del que hablábamos antes, cómo podemos dar soluciones a una audiencia que nos está reclamando no solo quedarse con esa frustración o con esa indignación que pueda producir ver un grupo social en circunstancias desfavorecidas, sino también contribuir a ello, ¿no? Y de ahí, de todo este brainstorming, de todas estas ideas, surgió esta campaña que tuvo... que tuvo resultados en todo tipo de prensa local y nacional, ¿no? Esta campaña se había planteado tener se planteó como un crowdfunding, donde el objetivo mínimo eran 20.000 euros y llegamos a 67.000 en cuestión de pocos días. Además de eso, trabajando, como digo, junto con ellos, el proyecto consiguió tener repercusión en distintos medios de comunicación y en distintas cabeceras locales. Disculpad los problemas técnicos de última hora. Vale. Este es otro proyecto que se encuentra también en una línea fronteriza entre periodismo y accionabilidad, que es el hashtag #MeQueer, y que se gesta y se desarrolla en unas condiciones de alguna forma más humildes que la anterior. Este verano, hace un mes y medio, mitad de agosto en España, que suele ser un momento informativo bastante pobre. Bueno, os lo voy contando mientras solucionamos esto, casi que mejor. Este verano, en un momento informativo de bastante planitud, surgió en Alemania, en un pequeño nicho, en un pequeño espacio, el hashtag #MeQueer. Que era una continuación del hashtag #MeToo, que justo ahora cumple un año, y era una versión de este hashtag y de este concepto aplicado y asociado a la comunidad LGTB. Nosotros, con este tema, que es algo, es decir, es un tag, es una serie de contenidos a los cuales solemos darle bastante continuidad, hicimos dos cosas y además en unas condiciones bastante diferentes del proyecto anterior, que es, por un lado, informar de esta iniciativa antes que ningún otro medio, y por otro, el periodista que activó este contenido, Rubén Serrano, que suele hacer muchos contenidos relacionados con este tema, también impulsó este hashtag en la comunidad castellano parlante de Internet, es decir, España y Latinoamérica. Como consecuencia de esto,
Como consecuencia de esto, el hashtag, ahora lo veremos, en cuestión de pocas horas se hizo viral y se hizo trending topic no solo en España, sino también en distintos puntos de Latinoamérica. Es un caso muy curioso, o consideramos que es un caso muy curioso precisamente por la agilidad con la que se hace. También. Es un caso de éxito que se basa simplemente en dos lenguajes, Twitter y la web. Dos lenguajes súper rápidos que permiten llegar con mucha agilidad al público. Diréis, es un contenido aparentemente sencillo que, entre comillas, todo el mundo podría hacer. Evidentemente, las redes sociales y el manejo de la tecnología y de las redes sociales permite llegar a mucha gente en poco tiempo, sobre todo si tienes una comunidad grande. Pero no solo eso, es decir, este es un ejemplo de cómo se puede impulsar un movimiento social después de haber continuado con una agenda de información muy marcada, que, como sabéis, es uno de los principios fundamentales de cualquier reacción periodística, ¿no? Es decir, tener unos ejes de trabajo a partir de los cuales darle continuación. Sigo teniendo problemas con el mando. Vale. Estos fueron algunos pocos de los contenidos relacionados con este hashtag que pudimos impulsar desde la redacción de Playground, ¿no? Como veis, fue un movimiento al que se sumaron distintos políticos y que en cuestión de en un lapso de 48 horas pasó de ser un contenido digital y de ser un simple tweet a llegar a... aquí no se ve bien, pero este tweet, por ejemplo, es del Ministerio Interior español, que se animó también a dar continuidad a este tema. Un último caso de ejemplo que quizá alguno de vosotros conozcáis ya es este vídeo más o menos popular de Velázquez, que comparte parecidos y diferencias también con los casos anteriores. ¿Sí? ¿Podemos ver el vídeo? Mami, yo soy guapa, mami, yo soy guapa. Mami, yo soy guapa, mami, yo soy guapa. Mi pelo rubio, mi cara guapa. Menina fea, mi cara guapa. Quiero salir en un cuadro de Velázquez. Mami, ¿por qué no me pinto a mi Velázquez? Porque siempre salís tú y el papa. Mami, ¿será que yo no soy muy guapa? Dime guapa, dime que soy guapa. Dime que no has visto princesa más bonita, Velázquez. Yo te parezco guapa, señorita Margarita. Yo solo cumplo órdenes, pero escuche un secreto, yo la estoy pintando a usted. Viste que en el cuadro se está pintando un cuadro, pues en realidad, señora, yo la estoy pintando a usted. ¿Cómo? Estoy haciendo algo revolucionario. Llámame Velázquez, que es extraordinario. El niño de Sevilla vino a subir el nivel, a enseñarle al tonto cómo se tiene que hacer. Entonces yo soy guapa. Sí, Velázquez, yo soy guapa. Bueno, soy guapa, Velázquez. Sí, normal. Pero ¿por qué esta obsesión? Porque yo soy una niña 1600 y he nacido en la burbuja llena de privilegio. Y la vida en Palacio es más aburrida, tenemos que inventar los dramas. Y estas putas de Palacio me quieren matar. Cuchiche a mi jefa que siempre por detrás. No estábamos hablando de eso. ¿Ah, no? ¿Y de qué estabas hablando? No todo gira en torno a tu vida, Margarita. No, dilo. Venga, en serio. ¿De qué estás no hablando? dejas hablar, no dejas hablar. ¿Por qué me dices que tengo que ser no guapa? dejas dar Tú también lo explicaciones. dices, ¿yo? A ver, que solo tengo 5 años. A ver, es que yo quiero jugar a otras cosas. Yo no quiero estar pendiente de si soy guapa Margarita, o no. Yo no me quiero poner estos vestidos. Que no, Margarita, tía. escucha, un momento, por favor. ¿Por qué me dices Déjame, si que te si no dejas, estoy guapa no me estás casaré? inventando aquí cosas. Es que no es normal No, que yo no, con 5 años, no, recién no, cumplidos, no es con eso, 5 no, años, no. mi mayor miedo sea no casarme. Perdón por meterme, pero si tu miedo es no casarte, no te preocupes. De hecho, ya estás prometida a tu tío Leopoldo, el hermano de tu madre. Tu tío, el que te regala 50 caballos cada Navidad. Tú tranquila, que casarte te casas. Vamos que si te casas. Vamos, como que
Como que tu boda es un arreglo histórico para mantener la monarquía hispánica. Es más, a los 15 años tendrás tu primer hijo y a los 21 morirás por las secuelas de tu cuarto parto. Entonces yo soy guapo. ¿Verdad que yo soy guapo? Me han dicho que me casaré, ¿verdad? ¿Quién se quiere decir que soy guapa? Dímelo. Que me voy a casar, ¿verdad? Que tengo que ser guapa. ¡Ah, soy guapa! Mami, yo soy guapa, mami, yo soy... Vale. Estas charlas tenían como título la cocina del periodismo, ¿no? Y este es un caso como muy interesante también de contar, creo, la intrahistoria interna, ¿no? El cómo se gestó, cómo surgió esta idea, que vuelve a estar también un espacio intersticial entre el periodismo por la parte de divulgación, pero sobre todo entretenimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Un primer punto que era bastante obvio a la hora de gestar esta idea fue el qué pasa si mezclamos dos cosas aparentemente antagónicas, como pueda ser el trap y la divulgación histórica. En relación a esto, está el segundo punto, que viene a ser cómo hacer de la necesidad una virtud, por así decirlo, ¿no? Una de las cosas que a veces más nos preguntan periodistas, medios de comunicación, etcétera, etcétera, es cómo gestionamos o cómo administramos las imágenes. Y lo cierto es que todas las imágenes que sacamos en nuestros vídeos o bien vienen de agencia o tienen los derechos, etcétera, etcétera. Lo cual nos obliga a tener todas las imágenes, evidentemente, en condiciones aptas, ¿no? Entonces decíamos, ¿qué pasaría si cogemos un cuadro histórico y simplemente lo animamos para crear una narración audiovisual a partir de ahí? Y un tercer punto, que yo creo que fue también bastante definitivo para bueno, las consecuencias de este proyecto, de este vídeo, es el momento de aparición del vídeo, ¿no? Como sabéis, llevamos ya una serie de meses, o una serie de años, mejor dicho, en donde, gracias al activismo de mucha gente, muchas mujeres, estamos atravesando un momento de feminismo viral, ¿no? Donde ocupa los trending topics con mucha frecuencia. Claro, este vídeo tiene muchas lecturas y yo creo que es una de las cosas que lo hacen interesante, pero una de ellas es precisamente la fisura de contextos que se produce en el momento en el que ponemos la historia de Margarita en este momento de feminismo viral. Claro, no sé, se nos pueden ocurrir como pocos nombres con más privilegios, es uno de los temas del vídeo, que la monarquía española, ¿no? Pero es que incluso en la historia de la monarquía española también hay una serie de, en fin, machismos de todo tipo que este vídeo refleja, ¿no? Y en este hilo ejemplo, quizá preguntaréis, ¿dónde está el DU? ¿Dónde está esa accionabilidad con este contenido? En la creación de lenguaje, es decir, de pronto este vídeo se convirtió como una especie de gag recurrente o de meme dentro de Internet, donde la gente copiaba pasajes del mismo, hacía GIF y lo incorporaba a sus conversaciones del día a día, ¿no? Es decir, de alguna forma ya este contenido trascendía el simple like y share y se integraba de alguna forma en las vidas de las personas y de la audiencia. ¿Qué comparten todos estos proyectos? Yo creo que un punto muy claro que los une a todos es... bueno, aquí en el público veo que hay gente muy joven y sabéis que una de las cosas que a todos nos han dicho en las facultades de periodismo es esta idea de la aspiración a la objetividad y de la objetividad como punto clave y fundamental para cualquier información periodística. Lo cierto es que con el curso del tiempo y cada vez más en los últimos años,
todas aquellas personas que trabajan o trabajamos en medios de comunicación somos conscientes de que esa objetividad de alguna forma no es posible en la medida en la que siempre hay un contexto, siempre hay un marco y siempre hay un punto de vista de la persona que habla, ¿no? Yo creo que en todas estas historias, evidentemente, hay una objetividad, hay unos hechos, hay una serie de cosas que son tangibles y que se pueden demostrar, pero también hay un manifiesto de intención, hay una voluntad editorial detrás de todas y cada una de ellas. Otro punto también que une a todas estas historias es la necesidad la voluntad de dar respuesta a una serie de contenidos que plantean necesidades desde el punto de vista de la audiencia y desde el punto de vista de la ciudadanía. Y en relación con esto está la cuestión de la relación con una audiencia activa, ¿no? Es decir, no solo, que ya está bien, pero no solo aspiramos a que la audiencia comparta los contenidos que publicamos, sino que queremos que haya una relación de tú a tú con ellos y queremos efectivamente ser de utilidad a esa audiencia. Vale, otro tema del que os quería hablar, hemos visto como 3 ejemplos que creo que son bastante significativos del manifiesto de intenciones o del tipo de cosas que queremos hacer dentro de la redacción, pero quería comentaros también a propósito del proyecto de qué es Playground y qué ha sido Playground hasta hoy. Vale. Estamos en un momento, yo creo que compartido también por muchos profesionales de la... ¿Así? Vale. Por muchos profesionales de la comunicación, extraño en la medida en la que hay una crisis de modelo evidente, hay una serie de turbulencias a las cuales nos tenemos que adaptar, pero al mismo tiempo hay un montón de propuestas y un montón de propuestas súper interesantes, ¿no? Lo cual hoy más que nunca obliga a las cabeceras, a los medios de comunicación a diferenciarse del resto, ¿no? Es decir, ya ofrecer una oferta de contenidos que no pueda encontrar en otro sitio, ¿no? En nuestro caso, Playground Media como institución abarca 2 cosas. Por una parte, la agencia publicitaria, que es la que alimenta, digamos, económicamente el medio, pero también el medio de comunicación, Playground Media. Entonces, la definición de nosotros como medio de comunicación podría fundamentarse de alguna forma en estos 6 puntos, ¿no? Es decir, somos un medio de comunicación. Somos un medio de comunicación nativo en redes, que ya es un punto de giro que creo que es diferente con otras propuestas. Y somos multiplataforma. Y esto significa que nuestra evolución no se queda simplemente en la web o en los vídeos, sino que va oscilando o transformándose en función de de la evolución tecnológica del momento. En los últimos años, como sabéis, han habido una serie de explosiones tecnológicas que han ofrecido una serie de oportunidades a los medios de comunicación relacionados con plataformas como Facebook, YouTube, ahora por ejemplo Instagram, y nosotros en esa evolución de la tecnología nos gusta experimentar y nos gusta estar ahí precisamente porque de manera obvia es donde está la audiencia. De alguna forma enseñar y entretener, ¿no? Es decir, que yo creo que es uno de los principales desafíos que se plantean a la mayoría de medios de comunicación hoy, ¿no? Es decir, cómo contar historias de valor sin resultar pesados y cómo resultar atractivo sin banalizar la información. Es cierto que esto es un punto que históricamente ha estado presente en todos los medios de comunicación, pero hoy, donde los medios de comunicación se mezclan en redes y comparten espacio, por así decirlo, con todo tipo de publicaciones, como puedan ser YouTube, cuentas de entretenimiento, etcétera, etcétera, pues esto se hace más
se acentúa más, ¿no? Es decir, esta necesidad de trabajar estas dos cuestiones. Y por último, como decíamos, una de nuestras voluntades principales también es impulsar ese cambio, ¿no? Es decir, pasar de esa audiencia activa, pasiva a activa. Estos son algunos de los ejemplos de contenidos publicados en los últimos meses que por unas razones u otras han funcionado bien, ¿no? Y que responden a esa voluntad de medio multiplataforma que de alguna manera puede permear o gotear por las distintas redes de distribución de Internet. El primero es un documental como de unos 10 minutos sobre el narco mexicano donde contábamos la historia que acumulaba varias decenas de millones de visualizaciones. Este segundo es una reflexión sobre el auge, lo publicamos hace poco, sobre el auge de la ultraderecha en distintos puntos del mundo en formato texto clásico, es decir, un ensayo, como quien dice, ¿no? Esto último, o sea, esto que veis aquí es un contenido, es una noticia publicada directamente en Instagram. Vendría a ser lo que casi históricamente se ha conocido como teletipo, ¿no? Pero precisamente ese juego, ese coqueteo con la tecnología te obliga a plantearte preguntas. Es decir, ¿cuál es la mejor manera hoy de publicar según qué informaciones? ¿Directamente en la web? ¿Directamente en Facebook? O a lo mejor esto, que es una imagen con un descriptivo de la noticia que te salta directamente en Instagram. Este contenido de aquí es un YouTube, es una colaboración con una chica que hace vídeos de games, de juegos, para el canal de Playground Games. Y esto último también es un reportaje que además creo que es bastante significativo, es un reportaje del que estamos especialmente orgullosos, se titula «Cuando ser escritor es sinónimo de humillación, desigualdad y acoso sexual», se publicó en la primavera de 2017 y de alguna forma es una especie de Me Too antes del Me Too. Lo publicamos en la sección de libros, lo publicó la editora en la sección de libros. Y el contenido es este, ¿no? Es decir, cómo dentro del gremio literario hay una serie de desigualdades, de abusos que hay que corregir, ¿no? Entonces, todo esto de alguna forma son ejemplos de distinto tipo de contenido que se adapta o que se ajusta a las distintas oportunidades tecnológicas que tenemos. Justo este año en Playground cumplimos 10 años y en 10 años da tiempo para un montón de cosas, ¿no? Originalmente Playground nació como una publicación orientada fundamentalmente a la música y con el tiempo ha tenido una serie de puntos de giro. En el año 2013 tomamos la decisión de abrir un poco más el campo de miras para tratar otra serie de temas más relacionados con la actualidad o con la cultura. Y ahí pasa una cosa muy curiosa, gracias también precisamente a las redes sociales, que es que nos empezamos a dar cuenta de que teníamos y nos estaba llegando una audiencia muy importante desde Latinoamérica, precisamente por esa idea obvia, pero no tan obvia, de que en Internet no existen las fronteras. Una cosa muy significativa hoy en día es que los medios de comunicación siguen o seguimos planteando propuestas en base a criterios geográficos, en un momento en el que esas fronteras de alguna forma ya no existen porque todos estamos consumiendo información de todos sitios. En 2015, 2 años después, experimentamos este crecimiento bastante generoso de vídeo, gracias a ese momento de explosión de vídeo en Facebook. Y en la actualidad nos encontramos experimentando con nuevas redes sociales, como puede ser Instagram, Stories, etcétera, etcétera, y trabajando aún más esa accionabilidad. De alguna forma es verdad que la filosofía de lo que es el medio de comunicación hoy siempre estuvo ahí desde los orígenes, pero sí que ha habido unos momentos de maduración bastante claros, ¿no?
Actualmente la redacción funciona de esta forma. Al ser un medio multiplataforma, somos aproximadamente más de 80 personas que no pensamos por artículos, posts sociales en redes o vídeos, sino primeramente por ideas. Es decir, tú tienes una idea que está bien o que tiene mucho potencial y a partir de esa idea es donde pensamos los lenguajes o los canales de distribución más aptos o más adecuados para que esa idea prospere. Yo creo que esto es un punto de giro más o menos interesante que al mismo tiempo puede ser más costoso porque desde el punto de vista de la prensa o de los creadores de contenido solemos estar todos muy anclados a un lenguaje concreto, ya sea el texto, vídeo, etcétera, etcétera, y de alguna forma trabajar con todo el abanico de posibilidades abierto puede resultar complicado, pero es cierto que a la larga resulta lógico, ¿no? Es decir, antes de cualquier reportaje, antes de cualquier contenido, de cualquier vídeo, hay una idea valiosa, ¿no? Entonces, consideramos que es la mejor manera de trabajar el talento de la mejor forma posible, ¿no? Es decir, poner primero las ideas y después los formatos. A nosotros se nos suele asociar eventualmente con un presente y futuro de la industria, como medio más o menos innovador, etcétera, etcétera. Yo creo que para una correcta evolución y prosperidad de cualquier cabecera y del periodismo, es importante conocer bien la historia de uno mismo, ¿no? Es decir, la historia del periodismo, de la narración audiovisual, de la narración periodística, de la narración escrita, etcétera, etcétera. Porque es verdad que a veces podemos incurrir en un cierto riesgo, en un cierto peligro de arrogancia y porque hay muchos ejemplos de buenas prácticas a lo largo de la historia de los cuales nosotros nos podemos inspirar para seguir trabajando a partir del punto en el que nos encontramos, ¿no? Los medios de comunicación hoy se encuentran con un momento de oscilación de la industria cada vez más rápido y cada vez más acelerado. Ahora supongo que lo veremos también. En los últimos años hemos visto el crecimiento del SEO, el crecimiento de Facebook, el crecimiento de vídeo Facebook, el crecimiento de Instagram y todas estas cosas efectivamente son oportunidades para los nuevos medios de comunicación o para los medios de comunicación ya existentes, pero al mismo tiempo obligan a una agilidad cada vez mayor, ¿no? De alguna forma nos encontramos en una situación en donde el adversario, por así decirlo, es el pasado mañana tecnológico, es lo que va a venir dentro de 2 días y todavía no sabemos, todavía no sabemos qué es. En relación a esto, también me gustaría apreciar o comentar que, claro, hoy hablamos de medios de comunicación e Internet, pero es un abanico o es un concepto muy grande, súper amplio, dentro del cual hay muchas cosas, hay muchas etiquetas y hay muchos conceptos. Internet en sí mismo es una tecnología, es verdad, pero dentro de esa tecnología que es Internet hay tantas otras tecnologías, como pueda ser Google, como pueda ser Facebook, como pueda ser Snapchat, Twitter y demás. Quiero decir con esto que la adaptación a un medio de comunicación hoy a Internet es simplemente un primer cambio de chip a una serie de sucesiones y de transformaciones tecnológicas que están por venir. Para nosotros en estos 10 años de historia de medio de comunicación hemos tenido clara, o hemos intentado tener clara siempre una cuestión para asegurar nuestro correcto desarrollo, que es mantener el mismo fondo, mantener la misma identidad, pero cambiar la forma.
En Internet, estoy seguro de que conocéis decenas de ejemplos. En función de cada uno de estos momentos de ascenso de nuevas tecnologías, suelen salir muchos medios de comunicación que de pronto suman millones y millones de visualizaciones, millones y millones de visitas, etcétera, etcétera. Y que al poco tiempo desaparecen, se desinflan o lo que sea, ¿no? Siendo como es una industria tan exigente, la de los medios de comunicación en Internet, una cosa que sí que tenemos claro para continuar trabajando el proyecto y para seguir creciendo como proyecto es precisamente tener clara esa identidad, que es un punto que se relaciona con este tercer concepto que he apuntado aquí, oído e identidad. Y que tiene que ver con otra de esas paradojas que se dan en todas las relaciones, que es la siguiente. Todo medio de comunicación tiene que prestar atención a su audiencia para saber cuáles son aquellos contenidos que les interesa, con qué contenidos tiene que dialogar, con qué contenidos se siente más cómodo y demás. Sin embargo, para que un medio de comunicación sea un medio de comunicación y pueda evolucionar como tal, también necesita tener una identidad. Es decir, no vale solo con decir a tu interlocutor aquello que quiere escuchar o aquello que ya sabes que ha funcionado en el pasado, sino que uno tiene también la obligación de alguna forma, de ofrecer algo, de ofrecer un distintivo, de ofrecer una seña de identidad. Y en relación con esto, también la paradoja o la encrucijada de la que hablábamos antes, ¿no? Es decir, cómo divulgar sin banalizar y cómo ser rigurosos sin perder el atractivo. Una consideración final antes de abrir el turno de preguntas. Supongo que hoy sigue bastante vigente. Uno de los textos más o menos clásicos para analizar el desarrollo de la cultura contemporánea ha sido el Apocalípticos Integrados de Umberto Eco, ¿no? Que, como sabéis, planteaba casi como dos visiones a la hora de aproximarse al mundo contemporáneo. Están aquellos que estiman que nos encontramos en un proceso de banalización progresivo de la cultura y quienes, en cambio, consideran que estamos en un momento de prosperidad, ya sea de la cultura, de la política, de la sociedad, de la cultura popular, etcétera, etcétera. ¿En qué punto se encuentra el periodismo como institución, como oficio narrativo, pero también como institución tecnológica con respecto a esto? ¿Podéis pasar? He copiado aquí algunos grandes titulares de prensa de los últimos meses. Que dan cuenta un poco del clima casi de locura en el que vivimos. El primero es una tribuna del diario Liberación de hace unos días, reflexionando sobre la relación entre algoritmos y democracia. Como sabéis, desde el año pasado, o en los últimos tiempos, se ha popularizado mucho este concepto de fake news para hablar de las complicadas relaciones entre tecnología y democracia. Y los riesgos que pueda suponer para una correcta vida democrática. El segundo contenido de Adweek es un contenido bastante inspirador, ¿no? Como sabéis, es de hace unos meses, si no me equivoco, este año pasado, en donde anuncia que el medio BuzzFeed había llegado a los 7.000 millones de reproducciones en vídeo. Aparentemente es una buena noticia para los medios de comunicación, ¿no? Es decir, hay esperanza. Este tercer contenido tiene que ver con el de movimiento Black Lives Matter cobra fuerza en redes, tiene que ver con otra de las cosas esperanzadoras que están pasando en nuestro tiempo. Como sabéis, hay una fuerza centrífuga muy potente con respecto a los movimientos activistas hoy. El último es un clásico, este de aquí, la portada de Time del año pasado, en homenaje a toda la gente que denunció y que participó activamente en el movimiento Me Too.
Este de The Economist es una portada también bastante simbólica por lo que comporta. Hace unos meses, The Economist, que como sabéis suele ser referida como la Biblia liberal, alertaba de la amenaza para la industria en general de los titanes tecnológicos Amazon, Google y Facebook. Y esta última es un recorte sobre Donald Trump y las fake news. Todo esto son cosas que tienen que ver con el estado actual del periodismo, de la política, de la cultura y de la sociedad. Y todo esto ofrece un panorama complicado y estimulante a partes iguales. Es una obviedad que nos encontramos en un momento muy esperanzador, pero también en un momento muy complicado, en lo tecnológico, en lo político, en lo económico y demás. Hay miles de ejemplos y miles de comparaciones para hablar de este fenómeno. Sin ir más lejos, no sé, aquí a este lado del continente, en Brasil tenemos unas elecciones inminentes donde el candidato que más fuerza tiene en los sondeos ahora mismo es lo que es y representa lo que representa en esta escala, ¿no? En esta escalada cada vez mayor de políticos agresivos, machistas, ultras, etcétera, etcétera. Pero a este lado del continente también ocurren cosas muy chulas y muy bonitas, ¿no? Es decir, en Argentina hace unos meses, unas pocas semanas, sin más lejos, en la discusión o en la legislación sobre la cuestión del aborto, pudimos ver cómo un montón de grupos de activistas, mujeres, luchaban para que lo peor no pudiera ocurrir. Todo esto, dándole vueltas y pensando en esta presentación, este comentario de hoy, a mí me hacía pensar en una cita bastante popular de la literatura universal, la introducción de Historia de dos ciudades de Charles Dickens, donde viene a decir algo así como era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, era el momento de la sabiduría, el momento de la ignorancia, el momento de la ilustración, el momento de la oscuridad, no teníamos nada por delante, teníamos todo por delante, ¿no? Lo cual yo creo que es bastante sintomático que esto se escribiera hace unos cuantos años ya, pero que igualmente sirva como termómetro o como temperatura de la sociedad hoy en lo que tiene que ver con los medios de comunicación, con la cultura y con la política. Yo creo, y volviendo al punto original, que como medio de comunicación, todos los que estamos aquí en estas semanas, o sea, en estos días, estamos asistiendo a un montón de proyectos súper interesantes y debemos de decir que tenemos la suerte de poder llevar adelante proyectos que son muy inspiradores y que precisamente por eso, por el contexto y por el clima que hay ahí fuera, tenemos la responsabilidad de seguir empujando esta ilustración, esta luz y seguir apoyando la esperanza en los momentos que nos tocan hoy en día. Muchas gracias. Tenemos creo que 10 minutos para preguntas si queréis. Sí. Buenas. Mi nombre es Carlos Pernet. Soy estudiante de Comunicación Social de la Universidad de Cartagena y simplemente me gustaría que ampliaras la idea de periodismo y accionabilidad que has comentado. Sí, como digo, yo creo que estamos en un momento, quizá precisamente relacionado con esta tensión de la que hablaba ahora, que vivimos,
donde hay un exceso de información y una cierta ansiedad por parte de la audiencia, con todo lo que tiene que ver con cuestiones como machismo, cambio climático, avance de la ultraderecha, etcétera, etcétera. Yo creo que estamos en un momento en el que, y nosotros lo vemos continuamente en los comentarios, en nuestro feedback, donde hay mucha información, porque las redes sociales permiten ofrecer mucha información, pero también la gente o la audiencia necesita respuestas, ¿no? Incluso nos lo piden. Entonces, esa relación entre periodismo y accionabilidad va precisamente por ahí, con la voluntad de poder ofrecer herramientas para el cambio, para la audiencia. Yo soy docente de una facultad de comunicación social y hace unos días circuló por las redes, no sé si es una fake news o es una cosa auténtica, de un profesor de comunicación social que se quejaba de sus estudiantes de comunicación social en Uruguay y decía que él dejaba esa vaina al carajo, porque ir a un salón de clase y ver a todos los estudiantes concentrados en el celular sin que le pare bola a la clase, esa vaina ya lo tenía cansado. Y que él prefería pues renunciar y dedicar su tiempo a unas cosas mucho más útiles. Nosotros nos estamos preguntando, y ya las canas mías dicen que ya yo soy una persona pues que ya estoy fuera de el peligro que puedan implicar todas estas tecnologías, ¿no? Pero obviamente integrado a ellas y sigo dando clases. El problema que nosotros nos preguntamos es, ¿esta juventud que nos asiste les pone más atención a ustedes o ni siquiera a ustedes que tienen un periodismo más o menos serio? Es decir, ¿a quién le ponen atención? O sea, ellos saben allí, cuando tú mencionaste de Economics, ¿ellos tienen idea de esa revista Economics? No sé, esas son las preguntas. Cuando citaste a Charles Dickens, ¿ellos saben quién carajo es Charles Dickens? O sea, uno se pregunta esto porque es la realidad que uno ve en las clases realmente. Ok, entonces quiero que me des una voz de consuelo. Váyase para su casa rápido y no siga molestando. No, yo comparto totalmente el diagnóstico. Sí que tengo la sensación muchas veces de que estamos hablando o de que hablamos de problemas más o menos cíclicos. Es decir, no creo que sea improbable que lo que está pasando hoy en día con Internet, con las nuevas tecnologías y demás, sea similar a lo que hace unas décadas ocurrió con la televisión. Hoy incluso hemos llegado a un momento donde la televisión o el cine, que en su momento supusieron una amenaza para la lectura, para el correcto discernimiento intelectual de la persona, se han convertido ya casi en alta cultura. Quizá por dos cosas, porque ese lenguaje ha llegado a un momento de madurez importante y porque han surgido nuevas cosas, ¿no? Creo que como medios de comunicación, pero no solo ahora, sino a lo largo de la historia, yo también mis inicios profesionales empezaron en periódicos en papel y ya también ahí estaba un poco esta sensación de tener que remar con una canoa con las aguas en contra, ¿no? Pero yo creo que al final es un escenario con el que nos tenemos que manejar, donde para bien o para mal no tenemos mucha más alternativa, en el sentido de que hoy las tecnologías mayoritarias, es verdad que todos los lenguajes conviven al mismo tiempo, pero todas las tecnologías mayoritarias para, por ejemplo, desarrollar un medio de comunicación están en Internet y están en las redes sociales, ¿no? Hay proyectos muy chulos y muy interesantes y prósperos en papel, pero es difícil hoy que eso vuelva o que pueda servir para, bueno, lanzar un proyecto masivo, ¿no? Entonces, bueno, yo como comentaba ahora, creo que tenemos motivos para
impulsar una cierta esperanza porque se pueden hacer cosas chulas, porque es verdad que, y proyectos interesantes, porque es verdad que buena parte de los contenidos que circulan en Internet pueden ser fake news, pueden ser contenidos basura, pero nosotros, y hablo de experiencia personal, hemos tenido la suerte de poder hacer que, no sé, contenidos de política internacional, que históricamente en la prensa en papel eran los más duros, contenidos sobre, no sé, conflicto árabe-israelí, por ejemplo, tengan cientos de miles de lectores, lo cual es bastante esperanzador, evidentemente manejándonos o manejándose en este clima. Es verdad que hay muchas dificultades, pero yo creo que se trata de un escenario que tenemos que sortear de alguna forma, con todas las dificultades que comporta. No sé si da tiempo a una última. Estudiante de periodismo de la Javeriana y me gustaría saber cómo con esas nuevas formas de consumo se puede seguir haciendo un periodismo bien hecho, como un periodismo investigativo que tenga como ese carácter que siempre ha tenido el periodismo, pero teniendo en cuenta esas nuevas formas de consumo, esos nuevos formatos, como el formato de videotexto, el formato de texto más dinámico y este tipo de cosas. A ver, también vuelvo a hablar un poco por experiencia subjetiva y por cosas que hemos publicado. Es verdad que a veces puede ser algo frustrante, o que incluso puedes estar, ya lo sabes, semanas o incluso meses trabajando un tema que no termina de llegar a toda la gente que tú esperabas que llegase. No obstante, también creo que con respecto a modelos más tradicionales de la prensa, tampoco hay un gran cambio. Sí que es verdad que, es decir, históricamente no todas las exclusivas o no todas las investigaciones eran masivamente leídas. Solo un porcentaje relativamente pequeño conseguían o consiguen tener una gran tracción y un gran impacto social ahí fuera. Sí que es verdad que un problema, una circunstancia que ha traído estos nuevos medios de comunicación, este nuevo escenario, es que, claro, tú puedes ver en todo momento qué está haciendo tu audiencia, cosa que antes no, lo cual evidentemente genera una cierta ansiedad como periodista. ¿Cuánta gente está entrando? ¿Me están leyendo hasta el tercer párrafo o hasta el 10º? Etcétera, etcétera. Sin embargo, y vuelvo a lo que comentaba con él antes, hay momentos de relativa magia, ¿no? Es decir, yo creo que algunos de los ejemplos que hemos comentado aquí van por ahí, en el sentido de que es posible tener un contenido que estés durante meses trabajando, que estés esforzándote y conociendo los lenguajes de las redes sociales, finalmente llegar no solo a la gente a la que llegarías en una época pasada, sino a muchos más. Entonces, yo creo que tenemos que lidiar con esa desigualdad, entre comillas, de ver que puede haber contenidos que no llegan a la gente que esperabas en relación al trabajo que has invertido, pero también te puedes encontrar. Aquí hay algunos ejemplos, algunos compañeros en otras mesas los están compartiendo también, casos en donde el periodismo local tiene un impacto global muy fuerte y eso creo que también es esperanzador dentro de las circunstancias. Vale, pues... no sé, ¿tenemos tiempo o...? ¿Sí? No sé cómo está el tema ahora. Bueno, no, me dicen que no, seguimos charlando fuera. Muchas gracias, de verdad.